Bueno, mi nombre es Jesús Alejandro Hernández Ramírez, estoy en la Universidad de Pamplona y vengo a hablarles sobre las proteínas mioglobina y hemoglobina. Entonces, primero que todo, tenemos unos objetivos principales que vamos a tener en cuenta durante la presentación. El primero es describir las similitudes y diferencias estructurales más importantes entre la mioglobina y la hemoglobina. Identificar los enlaces covalentes y otras asociaciones estrechas entre la hemoglobina y la mioglobina, en la oximioglobina y la oxihemoglobina. Asimismo, explicar el papel de un ambiente obstaculizado sobre las capacidades de la hemoglobina para unirse a monóxido de carbono con C. Y también conocer el papel de los carbohidratos en las membranas celulares. Para finalizar, describir los cambios estructurales y conformacionales en la hemoglobina que acompañan su oxigenación y su desoxigenación subsiguiente. Entonces, la importancia biomédica de las proteínas. Las proteínas hemoglobina y hemoglobina mantienen un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo oxidativo. La mioglobina, una proteína monomérica del tejido muscular rojo, almacena oxígeno como una reserva contra la privación del mismo. La hemoglobina, una proteína tetramérica de los eritrocitos, transporta O2 hacia los tejidos y regresa CO2 y protones hacia los pulmones. La estructura secundaria y terciaria de las subunidades de la hemoglobina se asemejan a la de la mioglobina, ¿sí? Sin embargo, la estructura tetramérica, ¿sí?, de la hemoglobina permite interacciones cooperativas, digamos, fundamentales como para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, la hemoglobina y la mioglobina ilustran tanto las relaciones entre la estructura y función de las proteínas. Entonces, como la base molecular de las enfermedades de ¿qué? Genéticas, las enfermedades genéticas. La mioglobina y la hemoglobina contiene hemo, ¿sí?, un tetrapirrol cíclico que consta de 4 moléculas de pirrol ensaladas por puentes de metileno. Esta red plana de dobles enlaces conjugados absorben luz visible y da el hemo un color rojo oscuro. Entonces, en esta figura que vemos acá, los anillos pirrol y los carbonos del puente metileno son ¿qué? Son coplanares, ¿sí? Y el átomo de hierro recibe casi el mismo plano. Sabemos que las posiciones de coordinación quinta y sexta de hierro son directamente como perpendiculares, ¿sí? Lo estamos viendo. Y al plano del anillo hemo y se encuentra pues directamente por arriba, ¿no? Y también por abajo del mismo, ¿no? La mioglobina. La mioglobina, un polipéptido de 153 residuos aminoácidos de 17.000, ¿sí? Entonces se pliega hacia una forma compacta que mide aproximadamente 4.5 por 3.5 por 2.5 y proporciona como altamente residuos que sí. Entonces, en esta figura que miramos, vemos acá los anillos pirrol, ¿sí? Entonces, esos anillos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la mioglobina? La mioglobina, típico de las proteínas gluburales, o sea, la superficie de la mioglobina es rica en aminoácidos, que tiene cadenas laterales polares y potencialmente cargadas, ¿sí? Mientras que, salvo solo un par de excepciones, la interior contiene solo residuos como Leu, Va, Lef y Met, que posee grupos R no polares.
Entonces, curvas de disociación de oxígeno para la hemoglobina y la hemoglobina. Pues entonces, la relación entre la concentración o presión parcial de cero de O2 y la cantidad de O2 unidos se expresa como una isotema de saturación de O2, ¿sí? Lo vemos en la figura. La curva de unión de oxígeno para la mioglobina es hiperbólica. Por ende, la mioglobina carga O2 con facilidad a la PO2, ¿sí? Del hecho capital pulmonar. Entonces, sin embargo, dado que la mioglobina solo libera una pequeña fracción de su oxígeno, o sea, unido a los valores de PO2, entonces, que por lo general se encuentran en músculo activo, sí, o pues también otros tejidos del músculo, representa pues también un vehículo ineficaz para el aporte del oxígeno, ¿sí? Entonces, en la gráfica podemos observar que las curvas de unión a oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina, vemos que la tensión de oxígeno de oxígeno como arterial es alrededor de 100 minion, ¿sí? Y la tensión del oxígeno visto es de casi 40. Entonces la asociación de cada cadena hacia una estructura tetramérica da por resultado, pues obviamente, un aporte de oxígeno mucho mayor que el que sería posible en cadenas únicas, ¿sí? Entonces, es eso sobre la hemoglobina. Entonces, ya hablando más a fondo de la hemoglobina, son tetrámetros compuestos de pares de dos diferentes subunidades polipeptídicas. O sea, se usan letras griegas para designar cada tipo de subunidad. Entonces, las propiedades de las hemoglobinas individuales son consecuencias de su estructura cuaternaria, así como de sus estructuras secundarias y terciarias. O sea, la estructura cuaternaria de la hemoglobina confiere en notorias propiedades adicionales ausentes de la hemoglobina numérica, ¿no? Y que la adaptan a sus funciones biológicas singulares. Oxígeno de la hemoglobina. O sea, la unión de la primera molécula de O2 a la de HB desvía el hierro hemo hacia el plano del anillo hemo, desde una posición alrededor de 0.04 newtons más allá del mismo, ¿sí? Este movimiento pues se transmite a la histidina proximal y a los residuos unidos a ella, lo que a su vez causa las roturas de puentes salinos entre los residuos, ¿sí? Bueno, en esta imagen que tenemos acá, el átomo, ¿sí? El átomo de hierro se mueve hacia el plano del E en el momento de la oxigenación. La histidina F8 y sus residuos asociados son llevados junto al átomo de hierro, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos viendo, el átomo de hierro. Como resultado, pues un par de subunidades alfa y beta rota de 15 grados respecto al otro, lo que compacta el tetrámetro. Profundo cambios de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias que acompañan a la transición de la alta afinidad inducida por O2 de la hemoglobina del estado T, que significa tenso, de baja finalidad, hacia el estado R, que es relajado, de alta afinidad. Entonces, podemos decir que estos cambios aumentan de manera importante a la afinidad de los grupos M oxigenados restantes por el oxígeno, puesto que los eventos de unión subsiguientes requieren la ruptura de los puentes salinos, etc. Entonces, en la imagen que tenemos acá, durante la transición de la forma T, ¿sí? Durante la transición de la forma T a la forma R, la hemoglobina, o sea, de la hemoglobina, durante esta transición de la hemoglobina, un par de subunidades, o sea, alfa de 2 y beta de 2, que son las verdes, ¿sí? Que son estas verdes. O sea, son rotas por 15 grados, ¿sí? Y respecto al par de subunidades, alfa 1 y beta 1, que son las amarillas, que son estas,
El eje rotacional es excéntrico, podemos decirlo así, ¿no? Y pues el alfa y beta 2, que son, aquí encontramos las dos, que son alfa y beta 2 verdes, también se ven un poco hacia el eje. Entonces debemos tener muy bien en cuenta eso. Bueno, en esta imagen vemos una manera más clara de la transición de la forma de T, que pues como lo dije anteriormente, T significa tenso, y la forma a la forma R, que pues es relajado, de la hemoglobina, ¿sí? En este modelo pues los puntos sólidos, las líneas de color rojo, pues líneas de color rojo, que enlazan las subunidades pues en la estructura T, se rompen de manera progresiva, pues a medida que se va añadiendo oxígeno, ¿sí? E incluso los apuntes salinos que todavía no se han roto se debilitan, ¿no? De manera progresivamente, que son las líneas de color rojo anuladas, o sea, estas. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Entonces, en estas líneas de color rojo anuladas encontramos esta que se debilitan, ¿sí? De manera progresiva. La transición de T hacia R no tiene lugar después de que un número fijo de moléculas de oxígeno se ha unido, ¿sí? Sino que hace más como probable a medida de que cada oxígeno sucesivo se une, ¿sí? Entonces la transición entre las dos estructuras están destruidas. ¿Por qué? Por los protones de dióxido de carbono, cloruro, ¿sí? Mientras que más alta es su concentración, o sea, mayor concentración, ¿cómo puedo decirlo? Pues debe unirse más oxígeno para desencadenar la transición, ¿sí? Entonces las moléculas por completo oxigenadas en la estructura T y las moléculas por completo también desoxigenadas en la estructura R no se muestran porque son inestables. Entonces es por eso lo que pasa entonces, entre la mutación que afecta a las hemoglobinas en el cuerpo humano, pues entonces las mutaciones en los genes que codifican para la subunidad de alfa y beta de la hemoglobina tienen el potencial de afectar su función biológica. Sin embargo, casi todas las más de 1100 mutaciones genéticas conocidas que afectan la hemoglobina del ser humano son extremos raras y benignas. Además de que no suscitan anomalías clínicas. Metahemoglobina y hemoglobina M. Entonces, la metahemoglobina, el hierro, es férrico en lugar del ferroso. Así que la metahemoglobina no puede unirse al AO2 ni transportarlo, ¿sí? O sea, en circunstancias normales la enzima metahemoglobina reductasa reduce el hierro F, o sea, el F3 positivo de la metahemoglobina hacia el hierro F2 positivo. Entonces la hemoglobina M, que es la histidina F8, ha quedado reemplazada por la tirosina, ¿sí? Entonces el hierro del HBM forma un complejo iónico apretando con el ion fenolato de la tirosina que estabiliza la forma F3 que es hierro positivo. Entonces sí. Entonces la hemoglobina es el aminoácido no polar valina ha reemplazado al residuo de superficie polar, ¿sí? De la subunina beta, ¿sí? Entonces lo que genera un parche pegajoso que es un parche pegajoso hidrofóbico sobre la superficie de la subunidad beta, tanto el oxi-HBS como la deoxi-HBS. Entonces la unión de deoxi-HBA termina la polimerización de la fibra, ¿sí? Puesto que la HBA carece del segundo parche pegajoso necesario para unir otra molécula. Entonces ahí estamos con eso. En cuanto a inferencias biomédicas, la mioglobinuria, después de lesión por aplastamiento masivo, la mioglobinuria liberada a partir de las fibras musculares dañadas tiene una orina color rojo oscuro. Anemia son residuos, reducciones del número de eritrocitos o de la hemoglobina en sangre y en ocasiones reflejan síntesis alterada de hemoglobina o producción alterada de eritrocitos. Talasemias
Son defectos genéticos que se producen por la falta parcial o total de uno o más cadenas de alfa o beta en la hemoglobina. Entonces se han identificado más de 750 mutaciones diferentes, pero solo 3 son comunes, ¿no? La hemoglobina glucosilada, cuando la glucosa sanguínea entra en los eritrocitos, pues produce glucisilacina, ¿sí? Que es del grupo amino de residuos lisina y los aminos terminales de la hemoglobina. Eso es todo por hoy. Gracias.